Perdonar. Dejamos ya los rencores, estábamos por aquí, dejamos todo esto y pasamos aquí ahora a esta voluntad de perdonar. Vamos a ver cómo son nuestras ganas, es decir, si tenemos ganas de perdonar, si en nosotros hay esa actitud, esa intención o no. Vamos a sondear un poco. Vamos a seguir un poquitillo entrando y vamos a intentar ya dar un paso más, ¿no? Vamos a empezar a prepararnos para el camino del perdón, propiamente. Comenzamos entonces a tener la hoja nueva, ¿no? En la página 13. Sondeando nuestra voluntad. Comenzamos leyendo Mateo 6, que es una oración muy conocida para todos, y nos va a resultar muy bonita. Vosotros orad así: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, también os perdonará vuestro Padre Celestial. Pero si no perdonáis a los hombres, tampoco vuestro Padre perdonará vuestras ofensas. La petición del perdón fue la única petición ampliada y explicada por Jesucristo. Muy bien. Bueno, pues conocemos muy bien esta oración, pero a lo mejor no me puedo dar la cuenta de ese final que le añade Jesús. O sea, Jesús pone muchas peticiones, se ha hecho aquí la oración tradicionalmente, se habla de las 7 peticiones del Padre Nuestro, hay muchos estudios sobre esto, hay muchas reflexiones, retiros, meditaciones, sobre cada una de esas peticiones se ha escrito tratado. Es decir, que esto hay muchísimo publicado, escrito y la tradición de la Iglesia, los santos padres, etcétera. Te va a cansar mucho, yo que tú lo pondría encima del banco o algo así, porque si no vas a estar pobre. Es que estamos grabando para los que no puedan. Está, por ejemplo, Eva, se opera mañana, hay gente que está enferma, hay gente que no puede venir, entonces, hay gente que está con enfermedad, entonces vamos a intentar que por lo menos lo grabemos para que le llegue. Bien, pues digo que la única petición que Jesús desarrolla es la del perdón, muy sintomático, O sea que hay 7 peticiones, 7 cosas, le pedimos al Señor que se haga su voluntad, le pedimos que nos dé el pan de cada día, le pedimos que nos libre del mal, pero la que desarrolla es el perdón. Si perdonáis al hombre su ofensa, también os perdonará vuestro Padre Celestial. Incluso en el Padre Nuestro Jesús ya lo mete. Perdónanos como perdonamos nosotros. Es decir, que esto, ¿qué es primero? ¿El perdón de Dios, el perdón nuestro? Hombre, primero siempre viene de Dios. Nosotros no tenemos capacidad para perdonar, sino con la gracia de Dios, con la gracia de Cristo, pero que es un dar y recibir. Es decir, que nosotros perdonamos y Dios nos perdona, y Él perdona y nosotros perdonamos. Lo que está claro es que son las dos patas, no funciona con una sola. No, tú perdóname a mí, pero a este no lo perdono yo. No. Jesús dice, perdona como nosotros perdonamos. O sea, que van las dos cosas relacionadas, Y lo dice el Padre, y luego lo especifica más. Porque si perdonáis, también os perdonará vuestro Padre Celestial. Si no perdonáis, tampoco vuestro Padre os perdonará. Importante ese tema de eso, ¿no? De perdonar. ¿Cómo está nuestra voluntad ahora mismo? ¿Queremos perdonar? ¿Estamos dispuestos a dar los pasos para el perdón? Hombre, yo creo que por lo menos intención de perdonar tenemos. Los que hemos quedado aquí, intención tenemos de decir, bueno, yo voy a probar esto, a ver si es verdad que el perdón funciona, como dice en la metodología esta, ¿no? He probado otras cosas, he probado muchas terapias, muchas historias, voy a probar el perdón, a ver si es verdad que el perdón da eso que promete, ¿no? Como dice el Señor en el Evangelio, y yo puedo experimentar, no perdonar por eso, ¿no? Por lo menos esa actitud mínima de decir, voy a intentarlo, hay que tener. El que esté cerrado diciendo, no, yo no perdono, pues entonces ya se acabó el camino, no hay nada que andar. Por lo menos decir, bueno, voy a intentarlo, no me hace mucha gracia porque eso de perdonar no termino de verlo, pero voy a intentar. Voy a ponerme un poquillo a tiro, a ver si puede ser. Ya veo que lo de no perdonar no va muy bien la cosa, no tiene muchos efectos positivos, más bien negativos, consecuencias para mi salud también. A ver si me puedo quitar yo esto de en medio. Voy a intentarlo. Pero todavía no me hace mucha gracia perdonar a ese que es un hijo de su madre. Todavía estamos un poco en esa. No aligeremos las cosas porque no ha tocado todavía, no hemos llegado todavía ahí, ¿no? No estamos con los ofensos, estamos en nuestra actitud. Nuestro corazón por lo menos tiene esa actitud de perdonar. A veces nosotros exigimos, nos cuesta perdonar, porque decimos no perdonamos si no se dan estas exigencias. Ponemos una exigencia. Por ejemplo, que el otro reconozca su culpa. La señora acaba de decir, no ha reconocido su culpa. Si no reconoce su culpa, no lo perdona. Que pague una compensación.
Hombre, todo el daño que me ha hecho, se va a ir de rosita, no, que pague, que pague. O que reciba un castigo. Si no de alguien, de Dios. Deja a Dios ya ahí, Señor, castígalo tú. Esas son exigencias que decimos. Si no hay esto, no perdono. Y todavía nos quedan ahí cosillas que nos cuesta dar el salto. Y esto no puede ser gratuito. ¿Cómo va a ser gratuito? Sin reconocerlo, sin hacer nada de su parte, sin pagar nada, sin tal. A veces nos cuesta perdonar para no perder los beneficios o las satisfacciones que nos da el sentimiento. Hay beneficios, ¿eh? Vamos a ver algunos de ellos, no quiero pararme en esto porque no es lo importante, pero sí por lo menos que lo leáis, lo tengáis, lo he puesto ahí en el recuadro chiquitito. Beneficios, por ejemplo, sensación de poder. Una persona que ha sido herida también tiene un poder ahí. Es que yo soy el herido y tú has sido el agresor. Yo tengo, me da un poco de dominio. El conseguir nuestro objetivo, a veces también con ira, con enfado, se consiguen más cosas que sin enfado. Niño, a esto. Niño, sí, ya, niño. Y ya el niño, es que como no sea así, no se consiguen las cosas. Pues tengo que estar un poco ahí cabreado siempre, enfadado, porque si no es que no logro los objetivos. Pero digo estas cosas que si te pasa mucho de enfado, puede la cosa pasarse, ¿no? Que ese es el problema que al final terminamos siempre de mal humor, ¿no? Esta es una forma de controlar a los demás. ¿Cómo está hoy el jefe? No entres. Y muchas veces uno prefiere estar en el trabajo enfadado, porque así nadie le pide un favor. ¿Me puedo ir para los santos el fin de semana? ¿Qué? No, perdona, que no le he dicho nada. Vamos, que no se lo pregunta. Cuando lo ves cabreado, no se lo pregunta. Entonces, una forma también, una satisfacción es que estando uno enfadado, pues también consigue muchas cosas, logra muchos objetivos. Parece que no, pero nos da una serie de satisfacciones. A veces incluso seguridad. Porque así no tengo que hablar con la persona que me ha hecho daño. Estando enfadado, en su sitio, yo en el mío. Váyase que si yo cedo un poco, venga otra vez y me haga daño. Tenemos también miedo por nuestra seguridad. Entonces, estando enfadado, estando cabreado, tú en tu sitio y yo en el mío. No la conoce persona. O sea que muchas veces también evitamos, nos agarramos a la ira, al enfado, nos agarramos a ese resentimiento para protegernos también, ¿no? O para evitar contacto con la persona, porque nos hace sentirnos mal. A veces también por los sentimientos que esconde. Si yo estoy enfadado porque me han hecho daño y tengo motivos, parece que son más dignos que otras cosas, ¿no? Que la humillación que he sufrido, o que el sentido de vergüenza que he pasado. Esas cosas son peores. Parece que el enfado es más digno. Es que tienes motivos para estar enfadado. Eso parece que socialmente es más aceptable que las otras cosas que esconden muchas veces el enfado. Que es que lo que ha dicho de mí, que es lo que piensa de mí, que es lo que tal, lo que me ha hecho, eso es mucho más humillante, ¿no? Entonces el enfado también, yo como esconde otros sentimientos que no queremos ver en la vida. Por último, a veces para aferrarnos en relación. A veces hay personas, esto se da en casos de separaciones y todo, que hay gente que no quiere cortar la relación, porque cuando nosotros estamos enfadados con una persona, que estamos vinculados a ella, creamos un vínculo emocional muy fuerte, y cuanto más nos enfadamos, más fuerte es el vínculo. Esto es muy típico en personas que han sufrido abusos y agresiones, ¿no? Que quieren una vinculación ahí con esa persona. Entonces, a veces hay gente que no quiere soltar esa... Por ejemplo, con su expareja, no le queda ya nada común, pero le queda todavía ese vínculo del enfado, de que yo me ha hecho daño y que yo tengo ahí tal, y es una forma también de mantener la relación, aunque sea una relación enfermiza. El tema de mantenernos en papel de víctima. Hombre, cuando uno sufre una agresión, tiene derecho a ser una víctima. Pero la cosa es tener derecho a ser una víctima un tiempo, y la cosa es vivir ya del cuento de la víctima. Y vivir del victimismo. Eso es muy peligroso también, muy peligroso. Y siempre con de víctima, y siempre con problemas, y siempre con tal, eso es peligroso. La víctima tiene derecho a manifestar sus sentimientos. Si uno sufre una agresión, es normal que tenga derecho un tiempo a reponerse y a contarlo, y desahogarse a un psicólogo, a subir un tratamiento, a recibir mimos, ¿no? Una serie de protecciones, pero no tampoco abusar de victimismo, que hay gente también que a veces, sin querer, cae en este juego y por eso no quiere perdonar, porque entonces pierde el papel de víctima, que le da un protagonismo. Aunque sea ser un victimista, le da un protagonismo que se va a hacer. Y por último, para no responsabilizarnos, porque así yo te he hecho la culpa a ti de mi desgracia. Tú me has amargado la vida, tú me la has desgraciado, Eso es mejor a veces que decir, yo soy un desgraciado, me desgracio la vida, me amargo la vida, o tal, pero eso es culpa a otra persona. O sea que ya veis que estas cosas de perdonar tienen mucha trastienda, tienen mucha trastienda, hay muchas cosas que cortar, mucho que cortar. Nosotros lo que intentamos en este curso es daros ideas, daros referencias, a uno le tocará una, a otro le tocará otra, porque estos son luces, ¿no? A uno verá algo aquí, pero lo que intentamos es un poquitillo eso. Bien, dejamos este tema del aferrarnos, nos queda ahí un par de puntos más.
el que exigimos lo de las personas que arrepentidas, no nos perdonamos, lo hemos dicho antes ya, y también a veces la doble vara de medir. Esto es otra cosa también muy nuestra, ¿no? Somos muy sensibles al daño que nos hace y no al que hacemos. ¿Has visto lo que me ha dicho? Pues tú hablas igual. No, es diferente porque yo es que no es que hay dos varas de medir. Es que cuando yo hablo, digo las cosas, las digo con... no tiene. Pero cuando me dicen a mí, es que lo mismo a veces herimos que nos hieren, ¿no? No puedo tener la ley del mudo. El tema del sentido del pecado. Dice, estamos en una sociedad que se ha perdido el sentido del pecado, ¿no? Del pecado propio, ¿no? O sea, por ejemplo, que yo defraudo a Hacienda, que son unos sinvergüenzas, que nos roban los impuestos, hay que pagar para allá. Ahora que no me defraudan a mí, que no me roben a mí en mi tienda o en mi negocio o algo, que eso no... Pero vamos a ver. No, yo sí puedo defraudar y puedo esconder y puedo tal. Es que en la vida estamos crujidos, estamos aquí de impuestos, o sea, tenemos una doble vara de medir en la vida que a veces, y esto pasa igual también en el tema del rencor y del resentimiento. Dice el Señor que con la vara que miráis, os mediráis. Con la vara que miráis, seréis medidos. Con la vara. En fin. Digo, dejamos este tema ya y nos pasamos al último apartado. ¿Puede cambiar una voluntad que ha vivido muchos años en el resentimiento? Pues puede. No es fácil, pero puede. ¿Se pueden perdonar heridas tan graves como la muerte injusta de los seres queridos? Pues se puede. No es fácil, por supuesto, pero se puede. Es cierto que no se puede perdonar sin pagar el precio del sufrimiento, pero se puede. Al Señor la redención no le salió gratis, ¿eh? Nosotros muchas veces hemos tenido una teología un poco barata, como que el Señor venía con su signo de la cruz, de morir y tal y cual. Y no. El Señor da la vida como la dio por nosotros. O sea, la redención le salió muy cara al Señor, al Padre y al Hijo. El Padre porque perdió a su Hijo y el Hijo pues porque perdió la vida, con sufrimiento, ¿no? Es decir, que las cosas tienen sufrimiento. Y el precio a veces es sufrir. El pecado paga con eso. Y el Señor padeció por nosotros ese sufrimiento. Los ejercicios que se mandan aquí pues son muy sencillos, no tienen mucha gran trascendencia. Prefiero más los que vienen después, que son más importantes para mi gusto, pero por lo menos el de la aferrarse sí lo quiero que lo trabajamos un poquitillo. El 24. ¿Cuál es mi voluntad actual respecto de la ofensa recibida y de la herida del pasado? ¿Me aferro a beneficio o ganancias secundarias, aunque sea de manera inconsciente? Por ejemplo, sensación de poder, control, seguridad, dependencia, victimismo. Lo como hablo un poquito más arriba, ¿no? Y la siguiente, 25. ¿Me considero capaz de perdonar? Creo que es posible. Lo considero impracticable en mi caso. Pienso que es posible, pero muy difícil. 26. Si veo en mi corazón demasiada dificultad para perdonar, al menos estoy dispuesto a hacer lo posible. Estoy dispuesto a intentarlo. Vamos a ver un vídeo muy duro de un asesino en serie. Esto es histórico. Se llama Ridgway, el asesino de Green, el Río Verde, algo así. Es un asesino en serie de Estados Unidos, el hombre con más asesinos, más mató a confesó 48 asesinatos en mujeres y al final se dio 71. Consiguió, por la confesión, consiguió un servicio de muerte, por más de vamos a ver el poder del perdón. Esto es histórico de la internet. Pues eso hay que...
Guilty. It's like he didn't have any remorse at all for what he had done. You know, he killed so many people, he didn't remember who they were, what they looked like. I just couldn't believe that somebody could kill all those people and not remember them. Neither could the angry relatives of his victims, who were invited to speak in court when Ridgway was sentenced to life without parole on December 18, 2003. You had said your memory, when it comes to all of the women you took, was gone. Our memory is not. In your words, you said that they didn't mean anything to you, but she meant everything to us. She was a mother, she was a wife, she was a sister, and we miss her. Gabby Ridgway sat there stone-faced as victims' relatives damned him and mocked him. He's an animal. I wish for him to have a long, suffering, cruel death. He's gonna go to hell, and that's where he belongs. But then the emotionless facade finally cracked when the father of one of his victims appeared to surprise him with a dose of human kindness. Mr. Ridgway, there are people here that hate you. I'm not one of them. You give me it difficult to live up to what I believe, and that is what God says to do, and that's to forgive. You are forgiven, sir. Madre mía. Si queréis buscar información de este señor a través de internet, hay mucho sobre él, hay documentales enteros y tal. Parece ser que el problema que tenía era un problema con la madre. La madre está muy represiva, muy cazante, que había humillado al padre y a él. Y entonces él tomó ese odio contra las mujeres, probó a matarla a la primera, a ver qué sentía, eso fue lo que declaró en el juicio, ¿no? Y ya no pudo parar. Y aparentemente era un hombre que era de la iglesia pentecostal, un hombre aparentemente muy cristiano, que entraba a las casas y se centró sobre todo en prostitutas, ¿no? Y bueno, al final confesó 48 asesinatos y luego al final, después ya como hizo un acuerdo con la justicia para no tener pena de muerte, 48 condenas perpetuas, da igual, al final confesó 71 asesinatos. Todo de mujeres y tal. Bueno, lo que impresiona, pues hemos visto las reacciones de odio, ¿no? De resentimiento. Hoy, por ejemplo, que ha salido el juicio también de este, ¿cómo se llama el muchacho? Este que ha matado. Eso. Se veía muy bien a la hermana, a la familia, ¿no? Que se pudra, que no sé qué, no sé cuál. O sea, la reacción normal ante ese resentimiento, ¿no? Este padre, con qué dificultad, con qué emoción, habiéndole matado a su hija, ha podido perdonar, ¿no? Dice, has cuestionado mis creencias, ha puesto en duda todo mi sistema de valores, pero yo te perdono. O sea, que poder se puede. Ahora, fácil no es, lógicamente. Y daos cuenta, cuando todo el mundo lo insultaba, estaba impasible este hombre, ¿no? Y cuando este hombre lo ha perdonado, es cuando se ha emocionado, el único momento en que se ha emocionado, se ha derrumbado, ¿no? Poder del perdón. Bien, dejamos el caso de este y pasamos ya al tema siguiente. Yo digo, yo dejo el nombre, podéis buscar en internet que tiene mucha información, hay muchos vídeos, este vídeo lo he hecho muchas veces. Bien, pedir al cielo perdón. Vamos a empezar ya nosotros sabemos que no podemos perdonar, pero sí creemos que el Señor puede hacerlo por nosotros, ¿no? Él puede sanarnos esos resentimientos y puede darnos la fuerza, la gracia para poder perdonar. En el Evangelio vemos nosotros, bueno, antes de eso vamos a leer el texto de Jeremías, que dice, cúrame Señor y quedaré curado. Vamos a hacer también una oración hoy para pedir al Señor que nos cure, que nos sane, ¿no? Podamos perdonar. Cúrame Señor y quedaré curado. Ponme a salvo y a salvo quedaré, pues a ti se dirige mi alabanza. Ellos me dicen, ¿dónde está la palabra del Señor?
Segunda, pero yo no te he presionado para que tú envíes desgracia. Tampoco he estado deseando la llegada de un día de Fausto. Tú sabes lo que dicen mis labios, pues antes estuve en tu presencia. No seas para mí causa de terror, tú, mi refugio en los días fiados. Bueno, pues Jeremías también, que le pide al Señor curación, ¿no? Cúrame, Señor, y quedaré curado. Vamos a hacer eso mismo, vamos a pedir al Señor que nos cure el corazón para poder perdonar como Él. Jesucristo quiere curarnos de nuestras heridas. De hecho, Él mismo se presenta así en el Evangelio, en Mateo, ¿no? Venid a mí todos los que estáis cansados y agobiados, y yo os aliviaré. Tomad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y encontraréis descanso para vuestras almas. Y el Señor lo repite muchas veces en el Evangelio y aparece curando a muchas personas, y dice eso: venid a mí los que estáis cansados y agobiados. Pues yo creo que un poco cansados estamos que nosotros, ¿no? De todos estos resentimientos, todas estas heridas, estamos un poco cansados y un poco agobiados, desbordados, ¿no? Por eso acudimos al Señor, vamos a acudir al Señor para que nos alivie. Ojo, nos dice el Señor: cargad, tomad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí. Es decir, hay una pequeña exigencia, ¿no? Tenemos que aprender del Señor. Tenemos que tener un corazón como el suyo, manso y humilde, ¿no? Pero se puede curar uno y sanar. A Jesús muchas personas le pedían que lo curara. Aquí tenemos 3 ejemplos, he puesto la cita: centurión de Cafarnaúm, la hija de Jairo, la mujer sirofenicia. Hay decenas de milagros del Señor de curación, ¿no? El primero, el famoso centurión de Cafarnaúm, este centurión romano. Esta historia hay mucha. Este hombre había hecho una gran sinagoga en Cafarnaúm, un centurión, que era una persona muy importante en Roma. Es una persona como una especie de teniente o capitán, tiene 100 soldados, 100 legionarios a su mando. Es una persona ya tanto importante, un hombre romano, que no es creyente, no es judío, no tiene la fe, es un hombre que adora ídolos, tiene sus dioses, el emperador, toda la historia esta, pero va y le pide al Señor un favor. Dice: mi criado está enfermo, tengo mucho aprecio y está enfermo, haz favor de curarlo. Entonces le dice la gente: hazle ese favor, que es muy bueno con nosotros, no ha hecho una sinagoga, vamos, que se está portando muy bien con el pueblo, tal. Y el Señor dice: vamos a su casa, y cuando ve que viene, manda a un emisario diciendo: dice mi Señor que no es digno de que entre en su casa. Por eso ni siquiera se atrevió a venir a pedirte el favor. Él tiene gente a su orden, le dice: a esto lo hace, tal, basta que diga una palabra y quedará sano el criado. Entonces Jesús se sorprendió y dijo: en mi vida, en Israel, he visto tanta fe como en este parábola. Y la fe no viene por la raza, que no viene por el nacimiento, para que estamos con eso del nacionalismo, todo aquí, este españolismo que tenemos. Pues la fe no se mama, ¿eh? La fe es algo que es un don, que nace en la persona, y esto me era pagano, y Jesús le dice: tiene más fe que ningún judío. Y no tenía las promesas, ni estaba llamado, ni nada, pero tenía la fe en el Señor, entendió al Señor, y al final su criado se curó. El segundo, la hija de Jairo, Jairo es un hombre importante en la sinagoga, es el de la sinagoga, el que lleva un poco el culto, el jefe de la sinagoga, otro muy importante, pues que él guarda distancia con Jesús, pero llega un momento en que tiene una necesidad. Su hija con 12 años está gravemente enferma, está moribunda, y ante esa desesperación da el salto, da el paso y va a pedirle al Señor públicamente que vaya a curar a su hija. Le tuvo que costar mucho porque oficialmente las autoridades judías no estaban muy a favor de Jesús, pero este hombre da el paso, porque está su hija, la vida de su hija en juego, da el paso a pedir el favor. El Señor va a su casa, cuando llega está muerta, se ha muerto, ¿para qué molestar al maestro? Está ahí llorando, tal. El Señor dijo: no está muerta, está dormida. Entró con los padres, entró con sus discípulos y la levantó a la niña. Talita Kumi, contigo hablo, niña, levántate. La levantó. Tiene 12 años la niña. El tercero, la mujer sirofenicia. Esta mujer era una mujer que era extranjera también, otra extranjera. Estaba el Señor descansando, unas vacaciones, una época de retiro, y esta mujer dio con la casa donde estaba el Señor, que se estaba escondiendo, dio con la casa y empezó a decirle: mi hija tiene un demonio muy malo, cúrala, cúrala. Y el Señor pues no le hizo mucho caso, no le hizo mucha gracia. Dice: no está bien darle el pan de los hijos a los perros. Aquí Jesús es bastante grosero y duro. No está bien darle el pan de los hijos a los perros, ¿no? A los extranjeros. Y dice: sí, Señor, pero también los perrillos comen la migaja que tiran los niños de la mesa. Y otra vez Jesús dijo: no he visto en Israel tanta fe. O sea, que ve la fe en los paganos, ¿no?
más que en su pueblo. Y también le curó la hija del demonio. A nosotros también el Señor nos invita a pedir. En el Evangelio hay una frase preciosa, una historia a mí me encanta, es pedid y se os dará, dice el Señor. Buscad y encontraréis, llamad y se os abrirá. Porque el que pide recibe, el que busca encuentra, y al que llama se le abre. Un santo padre decía que esto eran 3 formas de rezar. Una es pedir, otra es buscar y otra es llamar. Son como 3 grados. Primero uno pide ahí, ya viene uno busca, uno con más que pedir, y luego ya al final llama, ya grita, ¿no? Y ábreme, ¿no? Bueno, pues hay que insistirle al Señor. Pedir, hay que buscar, hay que llamar, y el Señor está deseando, pues, escucharme. Y nos pone el ejemplo siguiente: todo lo que pide recibe. Quien busca encuentra y el que va se abre. Si alguno de vosotros le pide a su hijo pan, ¿le dará una piedra? O si le pide una serpiente, un pescado, ¿le dará una serpiente? O si vosotros, siendo malos, sabéis dar cosas buenas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará cosas buenas a los que le piden? En la versión de San Lucas ha hecho una diferencia, en vez de decir, para que no se desvirtúe esto, y en vez de decir, ¿cuánto más vuestro Padre dará cosas buenas? Dice, ¿cuánto más vuestro Padre dará el Espíritu Santo a los que le piden? San Lucas, en vez de decir cosas, dice el Espíritu Santo. Porque puede ser que le pidamos al Señor que nos toque la lotería de Navidad al gordo, ¿no? A todos. Y no, el Espíritu Santo. O sea, trata de pedirle al Señor lo que... Bien, pues si estas personas pedían la curación, el resentimiento que hemos experimentado en nuestro corazón no es mejor que una parálisis. Es más duro que la parálisis, que la sordera o que la mudez. Es más duro, incluso más cruel que una miseria económica, y es más pernicioso incluso que la muerte física. ¿Pedimos ser curados nosotros de este mal? ¿Le hemos pedido una vez al Señor que nos cure el rencor, el resentimiento? ¿Hemos pedido al Señor de verdad, le hemos insistido en que nos lo sane? Porque otras veces le pedimos al Señor que nos cure un cáncer, o que nos cure una enfermedad grave, ¿no? A un hijo, o otras cosas. Le hemos pedido tantas cosas al Señor, pero no hemos pedido que nos sane el corazón, que nos lo haga como el suyo, lo haga misericordioso. Pues a lo mejor nos lo hemos pedido muchas veces, ¿no? Si no lo pedimos y con insistencia, como nos extraña de que en el corazón no tengamos tanto resentimiento, ¿no? No está sano, no está sano el corazón. Lo que pasa es que también estar curado y pedir la sanación implica una exigencia, unos cambios que Dios quiere que hagamos. En primer lugar es cambiar la vida. ¿Estamos dispuestos a cambiar de vida? Jesús exigía la conversión del corazón, en sus oraciones. Hay 2 textos que hemos puesto aquí, el de la piscina probática y la adúltera, donde el Señor exige, otras veces no exige nada, pero cuando quiere dar la lección sí que dice, no peques más. No sea que te ocurra algo peor, no peques más. Tenemos 2 casos, el primero es el de la piscina probática, y le dice cuando se encuentra a este hombre de la piscina, conoce la historia, ¿no? Uno que está allí paralítico, y había una tradición que cuando se removía el agua, ¿no? Y este hombre pues estaba allí para eso y le dijo, Señor, ¿tú quieres ser curado? Y dice, no tengo nadie que me lleve a la piscina. Cuando ya llego yo se me adelanta otro. Y Jesús sin más dice, pues coge tu camilla, levántate y ir a tu casa. Pues levantó el hombre, cogió su camilla, se fue a su casa y bueno, se quedó curado. Se quitó Jesús de en medio, el hombre llegó a la camilla, lo pillan los judíos. ¿Tú dónde vas con la camilla? El sábado no se puede llevar peso. Está prohibido llevar peso. Y es sábado, está faltando a Dios, a la ley de Dios. A mí el que me ha curado me ha dicho que ojalá la camilla vaya a mi casa. ¿Quién te ha curado? ¿Quién ha sido eso? ¿Quién te ha dicho eso? Entonces ya empiezan los otros a ver, los fariseos, a ver qué ha pasado ahí y tal. Se lo encuentra a Jesús y le dice, mira que has quedado curado. Dice, no peques más, no sé que te ocurra algo peor. Así que Jesús pide un cambio en su vida. No peques más. La mujer adúltera, otro caso muy conocido también, hablamos aquí de la mujer. La mujer la han pillado en adulterio. Estaba adulterando. Al hombre también, pero no se ha escapado. O no era tan grave en aquella sociedad. Era la mujer, la mala, ¿no? Y además la llevan a Jesús como una prueba. A ver, tú hablas de misericordia. Tú hablas de que eso es más importante. Dios es misericordioso y la misericordia está por encima incluso de la ley de Dios. Esta mujer la hemos pillado en flagrante adulterio. La ley de Moisés manda apedrearla. ¿Tú qué dices? A ver, ¿te salta la ley de Moisés, la ley de Dios? O a ver qué pasa con la misericordia. Está muy bien esa misericordia, pero esta la hemos pillado. Según la de Moisés tiene que morir. ¿Tú qué dices? Jesús, pues, el que escribe el pecado, que tira una piedra. Y se puso a escribir en el suelo varias veces, y al final cuando le insistieron, dijo esa frase.
no tenga pecado, que tire la primera piedra. Dice que se fueron yendo, empezando por los más viejos. Dice el Evangelio así. Se fueron yendo, empezando por los más viejos. Allí pues soltando las piedras, estaban todos preparados para tirar las piedras, y se fueron yendo. Eso es sabio, sabio el Evangelio. No por los más viejos, los más jóvenes los últimos. Eso es así. Uno cuando es joven tiene que no tiene pecado, que se come el mundo y que él es mejor que nadie, y cuando uno ya va pasando eso, se da cuenta uno que no es mejor que los demás y que no es tan limpio como uno pensaba, ¿no? Y tan puro como uno pensaba, sino que estamos todos en este barco, ¿no? Al final se queda solamente la mujer allí. Le dice Jesús: mujer, ¿dónde están tus acusadores? ¿Ninguno te ha condenado? Ella contestó: ninguno, Señor. Jesús dijo: tampoco yo te condeno. Anda y en adelante no peques más. O sea que el Señor no le dice: tú sigues adulterando, no pasa nada, estoy libre de perdonarte. No, eso no es la misericordia, que a veces andamos misericordia como diciendo: no, hombre, si da igual, si Dios es misericordioso, como Dios es misericordioso, y puedo hacer lo que me da la gana, y yo... No. A veces ese abuso que tenemos, ¿no? Que también lo tienen los hijos de los padres, ¿no? Como el padre es muy bueno, me lo consiente todo, pues sigo yo aquí. No es esa la idea de misericordia, ¿no? A veces la hemos atrofiado, ¿no? Y ya está. Dios es un tonto que todo lo que yo haga lo ve bien. No es así. No porque me sé hacer eso, hacemos mucho daño a las personas a veces, ¿no? En fin, la gracia de poder perdonar exige en nosotros un cambio de corazón y exige la creación de nuevos hábitos espirituales. Por esto ponemos 3 cosas: oración, muy importante, no se puede recibir la gracia del Señor sin oración; vida sacramental, principalmente la vida sacramental en la Eucaristía, y lógicamente pues a veces también la confesión, si no estamos en eso; y el acercamiento permanente a Dios, es decir, vivir en presencia de Dios. Esas son las condiciones de ese cambio de vida que el Señor exige, un cambio de corazón, por volvernos hacia Él. Nosotros tenemos la palabra conversión, que la hemos un poco mal interpretado. La conversión, pues hablamos como hacer penitencia y tal. La conversión es darse la vuelta. Está muy bien la palabra que tienen los hebreos, no recuerdo ahora mismo el término, pero sí el significado. Los hebreos, la palabra que dicen para convertirse, ellos le llaman volver a Dios. La idea es que tú has dado la espalda a Dios, entonces date la vuelta. Volver al Señor. Si tú estás andando de espalda a Dios, te vas alejando de Él. Convertirse es darse la vuelta y ponerte andando hacia Dios. Es bonita la expresión, es volver la cara hacia Dios. Le has vuelto la cara, le has dado la espalda, te has alejado de Él, como el hijo pródigo. ¿Qué es la conversión? Retornar, volver. Eso es lo que el Señor nos pide, esa conversión, ese cambio de corazón. Que otras veces esto lo hemos interpretado como que llega la Cuaresma, venga, hay que hacer sacrificio, hay que hacer penitencia, hay que hacer cosas para que el Señor le gusta que suframos, y hay que hacer algunas cosillas para que el Señor vea que hacemos aquí algo. No, eso. Que la Cuaresma a veces, vamos a hacer una penitencia, venga, para que vea el Señor que, hombre, que nos duele mucho su pasión y queremos tener nosotros ser solidarios con Él, porque sufrió tanto, vamos a sufrir un poquito. ¿Cómo lo hacemos? Venga, a ver. Pues no sé, yo voy a quitarme de fumar, voy a quitarme de no sé qué, voy a quitarme de no sé cuál, voy a machacarme, ¿no? Para que así el Señor se contento y dirá: hombre, gracias, mal de mucho, consuelo de todo, ¿no? Eso no es la conversión. La conversión es volverse al Señor. ¿Qué es lo que quiere un padre de su hijo? Que vuelva a su hijo, ¿no? ¿O no? Si hemos perdido a un hijo y se nos ha alejado, ¿qué es lo que quiere un padre? Que vuelva a su hijo. ¿O quiere que le haga tonterías allí de penitencia y de tonterías? No, quiere que vuelva, que se dé la vuelta, que vuelva a su casa, que vuelva a su hogar, que vuelva a su corazón. Eso es lo que quiere el Señor, simplemente. Esa es la conversión. Bien, pues esa gracia de perdonar necesita eso también para nosotros, ¿no? Y sobre todo empezar a practicar la misericordia. Es decir, para poder nosotros ser perdonados necesitamos perdonar. Como decíamos en la oración al principio del Padre Nuestro, para ser perdonados necesitamos también perdonar. O dicho de otra forma, si recibimos el perdón del Señor y no perdonamos, lo perdemos. Bien, vamos a hacer una oración. Ahora no hemos hecho ninguna, vamos a hacer una oración. Me voy a subir arriba yo ahí al altar, para dar un poquillo más de solemnidad a la cosa, y vamos a hacer una oración. Vamos a hacer una oración con la imaginación. No sé si habéis hecho alguna vez este tipo de oraciones, habrá gente que esto le sea muy simple, yo lo he hecho muchas veces, incluso otro tipo de... Esto hay muchos modelos, mucho eso, y habrá gente que no lo ha hecho nunca y le va a estar esto muy raro. O sea que, al fin y al cabo, son modelos, tipos de oración, técnicas de oración. En la Iglesia hay mucha riqueza. Pasa que a veces pues, no hemos sabido transmitirla. O esto que es una cosa para las monjas, para los curas y poco más. Pero
una pena que los cristianos pues, no le lleguen todas estas formas, que la Iglesia es muy sabia, la tradición es muy rica y tenemos asuntos. Y esta forma de oración es la que le gustaba más a Santa Teresa de Jesús. Y esta es la que recomienda San Ignacio de Loyola. Que estamos hablando de grandes místicos, cristianos, católicos y españoles además, que nos ponen este ejemplo de eso. Teresa de Jesús le encantaba esta oración. Ella es la que más hacía. Ella dice que toda su oración era, cuando se ponía a rezar en la capilla, ella era lo que más le gustaba, imaginarse al Señor en el huerto de los olivos. Esa era su oración. Entonces ella veía al Señor allí tan solo, lo veía tan solo y tan triste, y lleva allí pues, a hacerle compañía, a acompañar al Señor. Que es un poco lo que hacen nuestras abuelas el día del Viernes Santo, el día del monumento. Los monumentos. Vamos aquí a estar con el Señor en el monumento, que no esté solo el pobre que está velando al Señor, ¿no? Lo van a matar, lo han matado, estamos aquí velando. Bueno, pues ella decía que la oración que más le gustaba era eso, pensar, ponerse ella con la imaginación, se iba al huerto de olivos, veía al Señor allí rezando, sudando allí en el huerto de olivos solo, a su padre, ese momento de agonía, ¿no?, espiritual que tenía Jesús, ella allí al lado para hacerle compañía. Y ahí se ponía ella y esa era su oración. O sea, y os das cuenta dónde llegó, que es doctora de la Iglesia, de las primeras mujeres creo que dio doctora de la Iglesia, además doctora en mística, doctora en oración, en espiritualidad. Tenemos grandes místicos españoles, no los valoramos, pero San Juan de la Cruz de Teresa pues, posiblemente sean de los de más altura, ¿no? Los dos. Y no son muy conocidos, no, con los dineros que se ven. Hicimos una mujer en el siglo XVI. Si fuera de un partido que no digo el nombre, esa estaba canonizada en todas las plazas mayores y tal. Era una monja, una mujer del siglo XVI, que fue capaz de hacer lo que hizo esta mujer, Teresa de Jesús, que se enfrentó a reyes, a cardenales, a personas nobles y tal. Vamos, una heroína. Pasa que era monja, eso ya es pecado mortal. Pero una mujer que apenas tuvo estudios muy básicos, y sin embargo pues llegó a hacer una gran obra literaria. Se estudia literatura, la obra de Teresa de Jesús, escribió unas obras preciosas y luego llegó a una profundidad que los mismos sacerdotes que la confesaban se quedaban a admirar, porque esta mujer había estudiado teología, no había estudiado, no conocía todas estas cosas y sin embargo la estaba experimentando, la estaba aprendiendo por experiencia. Eso se quedaban un poco diciendo esta mujer, incluso pensaron que había que llevar a la Inquisición por las cosas que estaba diciendo, porque no se entendía, pensaba que era una hereje o cosas de estas, porque claro, San Juan de la Cruz era un teólogo, se me estudió en varias universidades importantes, es normal que supiera pues todas estas cosas, explicarlas porque la había estudiado. Pero es que Teresa de Jesús no había estudiado prácticamente nada de teología, prácticamente nada. Había hecho estudios superiores, había estudios básicos de su época, 4 letras y 4 cosas así. Ella aprendió a leer de los libros de su padre, que eran libros de caballería y libros así de lo que era el hombre de aquella época, ¿no? Era un poco machorrona esa Teresa de Ávila, era un poco... Pero lo tenía, hizo la reforma del Carmelo, enganchó a San Juan de la Cruz, que el político era un místico, y hizo, ya digo, que no está valorado. Bueno, pues esta mujer habla mucho de la vida, tal, pero la forma de oración que ella se inició, con la que ella empezó, fue simplemente con esto, con la oración de la imaginación, que se llama. Yo digo que hay muchos métodos. Vamos a hacer una oración muy sencilla, que va a ser poner un poco en situación, vamos a intentar arreglarla, y yo lo que quiero es que ya vosotros hagáis oración de aquí en adelante durante todos los días, ¿vale? Vamos a hacer una música de fondo para... No hace falta la oración, vamos a cerrar los ojos. Y yo voy a guiar mejor la oración, y así es más fácil, cerramos los ojos, es más fácil. Cerramos los ojos y vamos a respirar.
de amar a los que me odian, de orar por los que me persiguen. Dame la gracia de no recordar las ofensas, de poder empezar de nuevo. Abre mi corazón a tu amor y a tu gratitud. Señor, haz de mí un instrumento de tu paz. Que allí donde haya odio, ponga yo amor. Donde haya ofensa, ponga perdón. Donde haya discordia, ponga unión. Que no me empeñe, Señor, tanto en ser consolado como en consolar. En ser comprendido como en comprender. En ser amado como en amar. Pues dando se recibe, olvidando se encuentra, perdonando se es perdonado, muriendo se resucita a la vida eterna. Amén. Doy gracias al Señor por su perdón, por su fuerza, por su gracia, por su presencia. Abrimos los ojos. Esta oración la he copiado ahí, la lleváis también en la página 15, porque la intención es que la recéis ahora todos los días de esta semana hasta el próximo encuentro. Este será un ejercicio importante, ¿no? Que la repitamos esta oración, nos pongamos en presencia del Señor. Sobre todo, lo importante ahora mismo es sentir su presencia, no hace falta ir más allá. No hay que entrar todavía en los detalles, sino solamente sentir al Señor cerca de nosotros, sentirlo, pues nos ponemos en nuestra habitación, nos ponemos en un lugar tranquilo, en silencio, y simplemente sentir al Señor que está cerca, ¿no? Sentir su amor, sentir su perdón, su compañía sobre todo. ¿Y si no lo consigue? ¿Y si no lo consigue? Inténtalo. No es fácil la primera las cosas, pero inténtalo. Hay gente que le es muy fácil y hay gente que le cuesta mucho, pero inténtalo. Y yo creo que la imaginación es una herramienta muy poderosa que a veces la usamos muy poco. Y te voy a decir más además. Estoy convencido que la herramienta que más usa el demonio es la imaginación. Ahí tiene poder para entrar. Más dentro no puede entrar. Nosotros tenemos la imaginación, una parte externa. Si imaginamos a la persona como una especie de cebolla con capas, bueno, pues la imaginación es de las más externas, no es de las más internas. Más adentro ahí están lo que se llama las potencias, entendimiento, voluntad, ahí no puede entrar él. Pero la imaginación sí que se mueve como Pedro por su casa. Teresa de Jesús le dice al demonio que es la loca de la casa. Hoy ya no tenemos esa, pero yo recuerdo de pequeño, que había en los pueblos, yo soy del pueblo, que estaba allí la loca del pueblo, o el loco. Y aparecía donde no te lo esperaba, aparecía el loco, allí no lo encontraba, te daba unos sustos, ¿no? Porque ella compara a eso, llama al demonio, dice así, la loca de la casa, ¿no? Y cuando ella está también en la oración, de pronto aparece allí, le da un susto, y es que en la imaginación actúa muy bien. Por eso es muy importante que nosotros también metamos en la imaginación la presencia del Señor. Si estamos enfadados con él, Bueno, eso ya es personal, eso ya es muy personal. Pero en caso normal va a ayudar mucho este ejercicio porque vamos a intentar eso, que sintamos la cercanía. O sea, vamos a intentar afrontar la vida desde el Señor, ver las cosas desde el Señor, la perspectiva.
Ahora, si ya el problema estamos muy bloqueados con el Señor, ya entonces es otro tema, eso ya es más particular. Pero en general, vamos a intentar que yo, por ejemplo, lo haremos más adelante, no quiero que te estoy por ahí, pero más adelante lo vamos guiando. Que yo, por ejemplo, vea situaciones que han sido para mí de sufrimiento, las vea con el Señor cerca. Vamos a intentar un poco entrar ahí, pero vamos a empezar poco a poco y no vamos a empezar el primer día a meternos en profundidades, ¿no? Haremos luego más adelante el ejercicio de los recuerdos de los beneficios del Señor y luego de los recuerdos dolorosos, paso a paso. Vamos a empezar ya el camino del perdón, probablemente hoy empezaremos ya un poquito con él. Por lo menos lo voy a lanzar para ya meternos en el punto tercero, que es el proceso de perdonar o el camino de perdonar, ¿no? Ya será la parte tercera. Estamos aquí a la vuelta. Entonces, este ejercicio que es muy importante, tenemos la página 15, el 28, estoy dispuesto a tener un corazón misericordioso como el suyo, y el 29, podemos rezar cada día esta oración. Vamos repitiendo para que el Señor la cargue. Bien, pasamos ahora al tema de alcanzar el perdón. Aquí he puesto yo una imagen muy bonita de Jesús. Eso es otro tema también. Si tenemos nosotros una imagen del Señor, por ejemplo, nuestro Padre Jesús de Jaén, que nos ayuda mucho a entrar, puede también ayudarnos. Pero lo importante es que lo hagamos en la imaginación. Es decir, yo no quiero ni que leamos tanto, sino eso al final, sino que trabajemos en la imaginación poco a poco. Que empecemos a meter al Señor dentro, a sentirlo dentro. Que nos ayuda la imagen de Jesús para empezar, pues cogemos a nuestro Padre Jesús. Que nos ayuda la cruz del Señor crucificado, pues también da igual. Aquella que más devoción nos dé, la podemos utilizar. Pero lo que yo quiero es que empecemos a cerrar los ojos y a entrar dentro. Hay que entrar dentro del corazón, porque las cosas estas están dentro del corazón. Y nosotros no las podemos arreglar desde fuera, hay que entrar dentro, ¿no? Y hay que entrar con el Señor. Por eso tenemos que empezar estos ejercicios muy sencillos, que son no más que tomar conciencia de su presencia, tomar conciencia de su amor, porque está ahí. O sea, sabemos que Dios nos ama, ¿no? Eso lo sabemos. Y sabemos que está con nosotros el Señor, lo sabemos. Vamos a sentirlo. O sea, que lo que estamos haciendo no es nada ficticio, sino que es algo real. Yo sé que el Señor está aquí, está conmigo, en mi vida. Pues voy a sentirlo. Es simplemente eso, con la imaginación voy a ayudarme a sentir su presencia. Entonces es más fácil ponerle rostro, ponerle cuerpo, ponerle persona, sentir la persona, me ayuda a mí a saber que está Él conmigo. Yo sé, teológicamente, que el Señor está dentro de cada uno, que somos templo del Espíritu Santo, que Dios está conmigo siempre, me acompaña siempre. Vamos a sentirlo. Yo sé que Dios me ama, eso lo sabemos todos. Dios es amor, Dios me ama. Voy a sentir ese amor del Señor. Y para eso voy a servirme de la imaginación. Voy a imaginarme al Señor que está a mi lado y hablo con Él. Por eso mandé esta mañana el ejercicio de la silla, ¿no recordáis? Era un ejercicio muy bonito porque este hombre dice que desde entonces no le costó ningún trabajo hacer oración. Él se imaginaba, el enfermo estaba solo tanto tiempo, pues ponía una silla allí y se imaginaba que estaba Jesús sentado en la silla. Ese era un poco el instrumento que tenía, la foto, la silla. Y entonces él hablaba con su amigo Jesús. Digo, el cura, ¿qué hace? Aquí hablando con mi amigo Jesús. Y digo, en su silla. Entonces le explico lo de la silla, luego sí que está ahí, me lo imagino ahí y hablo con él. Una forma sencilla de hacer oración. Porque la oración no es pensar, que eso nos engañamos. Eso es hacernos trampa. Yo pienso, yo me repienso, yo vuelvo a pensarme. No. La oración es hablar. Ora es hablar. Oración es hablar. Pero yo hablo con alguien. Me dirijo a alguien y ese alguien me habla. Un diálogo. No es una cosa de mental que yo pienso, porque a veces nos hacemos ahí unos juegos mentales y eso no es oración. Eso es pensamiento. La oración es salir de mí y hablar a otra persona que tengo al lado y escuchar de él. Entonces, yo creo que este vídeo puede ayudar muy bien a eso, con la imaginación, a hacer estas cosas. Iremos perfeccionando, ¿no? Esto al principio cuesta un poquito más y es más blue, pero luego ya iremos viendo detalles, viendo cosas, y será una oración muy gratificante porque en cualquier momento no habrá aburrimiento ya. Yo he tenido que estar 5 horas en el aeropuerto esperando un avión, y no tengo que ir a hablar, en Estambul. Cuando mi padre murió, me pilló en Estambul 5 horas allí esperando el vuelo. Pues yo me puse allí en un banco y tal, cerré mis ojos y estuve haciendo mi oración y vine así en el viaje, o sea que no hay aburrimiento. Cuando tiene uno al Señor consigo mismo, lo sabe, es que puede recurrir a él en cualquier momento, ¿no? Y bueno, y le puedes plantear tus problemas, tus dudas, tus dolores, tus cabreos. También aprenderemos a hablar al Señor y decirle lo que no nos gusta de Él, también. Pero bueno, el primer día no vamos a empezar por ahí, peleándonos, ¿no? Pero también habrá que hablar al Señor lo que no nos gusta de Él, o lo que tenemos que echarle en cara porque no nos ha ayudado. También, no es oración. Él no se asusta de nada, no se asusta de nada. O sea, eso somos nosotros que nos asustamos de nosotros mismos, no se asusta de mucho menos. No le podemos hacer daño al Señor, el Señor no eso. Pero Él quiere escuchar nuestra oración, quiere escuchar nuestra necesidad, como nos gusta escuchar a nuestros hijos, ¿no?
Y también le gustan mucho los pinos por el Señor, ojo, le gusta la oración de alabanza. Bueno, pues estábamos en el tema de alcanzar el perdón, pero bueno, quería iniciarlo. Y aquí vamos a ver cosas también muy interesantes. Esto ya es el camino propiamente dicho. Si recordáis, nuestro comandante también hablaba de 20 pasos. Estamos dando pasos de esto, vamos dando pasos. El método tiene 20 pasos y ya estamos, digamos que estamos por el paso 7 u 8, estamos dando pasos. Bueno, pues ya empezamos, controla la ira. Ese es el primer inicio. Si uno controla la ira, controla muchas cosas, porque ahí es donde nos perdemos. Ahí es donde nos perdemos. Muchas veces en nuestra, pues mira, con nuestros hijos, con nuestro marido, con nuestra suegra, aquí. A la mínima de nada, ya saltamos, entonces ahí ya la liamos. Y entonces hacer un poco de ejercicio de esto, os dejaré una cosa escrita, ya vaya alguna que hay. El segundo es corregir imágenes distorsionadas. Tenemos imágenes de Dios muy distorsionadas, de los demás y de uno mismo. Entonces vamos a centrarnos en quién es Dios, quién soy yo, quién es el prójimo. Hay personas que tienen muchas expectativas puestas en el prójimo y están siempre angustiadas. ¿Por qué? Porque el prójimo es un pobre hombre como tú y tú crees que te va a dar la vida. Es que mi marido esperaba, tu marido es un pobre hombre como tú. ¿Qué va a ser tu marido? Si el pobre está más asustado que tú, ¿qué te va a dar la vida? Y él espera que tú le des, y tú esperas que él te dé, y estáis los dos esperando ahí, y os vais a quedar esperando, porque es que no podéis daros ninguno nada. El Señor es el que nos puede dar. Pero tenemos esa expectativa, y nos frustramos, y nos cabreamos, y nos echamos en cara, porque espero que tú me des a mí, yo espero que tú me des la vida, me des la salvación, no te la puedo dar. Si yo estoy peor que tú. Todo eso tenemos que hablarlo también, que son las imágenes que tenemos distorsionadas de uno mismo, de los demás y de Dios. El tercero es reconocer los beneficios recibidos. Este es muy bonito. Vamos también a tocar las gracias que Dios nos ha dado, que son muchas. A veces nos gusta hurgar todo lo que es la miseria, ¿no? Todas las heridas y todas las cosas. Tenemos muchas cosas buenas y hay que reactivarlas. Y Dios nos da muchos dones, nos da muchas gracias. Y tenemos también que entrar en esa gracia y revivirla. Vamos a entrar en ella también. El compartir los recuerdos dolorosos con Jesucristo. Entraremos a compartir esos dolores. O mejor dicho, meteremos al Señor nuestro dolor. ¿Qué conseguimos con eso? Muy importante, conseguimos una nueva perspectiva, una nueva visión. Cuando uno va a un juzgado, ¿no? A un juez que sea ecuánime, y oye a uno, oye a otro, y al juez final, ¿qué es lo que da? Una visión nueva. Mira, ni tú tienes la razón, ni tú tienes la razón, sino que mitad y mitad, o 80 o 20, pero ya ha dado una perspectiva nueva. Y entra un tercero que hace un poco de árbitro y de... Bueno, pues ese nosotros es Jesús. Tenemos que meter al Señor en nuestros recuerdos dolorosos, tiene que entrar ahí, y lo vemos también. Luego pasaremos a trabajar la comprensión y la compasión con los que no han hecho daño. También entraremos a trabajar eso, el tema de la comprensión y la compasión con el agresor. Transformar la memoria del dolor. Eso será la parte más difícil, la más de largo plazo, la memoria. La memoria no es fácil, tenemos que entrar ahí, trabajarla y a ver cómo el Señor nos la sana. La memoria, para que no nos haga daño, no nos haga sufrir. Esa es la parte más delicada. Y por último, ya nosotros tenemos si hay que mostrar el perdón o no. Veremos a ver, habrá casos que sí, casos que no. Habrá que ver cada uno lo que decide, ¿no? Lo importante es que lo dé el perdón en tu corazón. Eso era lo último. Y luego sigue la cuarta parte, o sea, que lo hemos acabado. Queda todavía curso. Bien, yo quería empezar con la ira, pero ya no me da tiempo para empezar. Pero por lo menos por anuncio la ira un poquitillo. Aprender a perdonar comienza por aprender a controlar la ira. Es decir, si una cosa no empieza, mucho mejor. Si dominamos el comienzo, no tendremos que luchar después contra el sentimiento. Vamos a ver la enseñanza de un jesuita llamado Narciso Irala, que es un padre también muy conocido en el tema de la psicología. Tiene un libro, Control Cerebral y Emocional, nos habla de la ira, dos fases. La fase espontánea, que no se puede controlar mucho, cuando te hacen una faena en el momento y se te pone encendido, ahí no puedes tener mucha reacción, espontánea. Y la fase reactiva, la respuesta, que sí te podemos controlar mucho. Y quiero terminar simplemente, ya que no tenemos más tiempo, con una historia que se le atribuye a Buda. Esto es un cuento budista, que me gusta bien mucho este cuento. Dice, en una ocasión, cuando Buda estaba predicando su doctrina, un hombre se le acercó y comenzó a insultarlo e intentó agredirlo. Pero Buda se mantuvo en un estado de imperturbable serenidad y silencio. No le hizo ni aprecio. Cuando hubo terminado su acción, se retiró. Un discípulo, que se sintió indignado con los insultos que el hombre lanzó contra Buda, le preguntó por qué dejó que lo maltratara y lo agrediera aquel ignorante. A lo que Buda respondió con tranquilidad: si yo te regalo un caballo, pero tú no lo aceptas, ¿de quién es el regalo? Yo te regalo un caballo y tú no lo aceptas, ¿de quién es el caballo?
yo te lo regalo, pero tú no lo coges. ¿De quién es? Mío. ¿No? Yo te regalo un caballo y tú dices, no lo quiero. ¿De quién es el caballo? Mío. Y dice, si yo te regalo un caballo, pero tú no lo aceptas, ¿de quién es el regalo? El discípulo contestó, si no lo acepto, sería tuyo todavía. Entonces Buda respondió, bueno, estas personas emplean parte de su tiempo en regalarme su insulto, pero al igual que un regalo, yo elijo si quiero aceptarlo o no. Los insultos son como regalos. Si los recoge, lo acepta. Si no lo recoge, quien te insulta se lo queda en sus manos. No podemos culpar al que insulta de nuestra decisión de aceptar su regalo. Por esa misma razón, estos insultos son para mí como un regalo que elijo no recoger. Simplemente los dejo en los mismos labios de donde salen. Soy yo el que elige enfadarse, el que elige sufrir. El dolor es inevitable, el sufrimiento no. Amén.